un especialista que nos puede ayudar a comprender lo que está detrás de la economía, de esos titulares a veces un poco incomprensibles para quienes no somos del área. Y por eso hoy invitamos a Andrés Ulloa, académico de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Andrés es ingeniero comercial, Master of Science and PhD en Economía Agraria y Recursos Naturales de la Universidad de Maryland en Estados Unidos. Además, ha sido consultor de diversas instituciones y docente también en otras universidades, en la Universidad Católica del Norte, en la Universidad de Chile. Así que bienvenido, Andrés. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Un gusto saludarlos. Joyce, ¿cómo está? A quienes nos escuchan hoy día en la mañana temprano. Así es. Andrés, y bueno, hoy vamos a conversar sobre inflación en los alimentos y cómo esta está afectando a todo el mundo, a todas las economías del mundo y entendemos también a todos los bolsillos en el mundo. Entonces, primero recordarle a las personas qué es la inflación, qué es lo que mide, qué es lo cómo podríamos entender el cálculo que se hace. Sí, bueno, ese es un tema que nos afecta a todos y nos afecta todo el tiempo y por lo tanto es un tema al cual somos bastante sensibles. Sobre todo los grupos con menores ingresos, que es donde más difícil es mantener un presupuesto mensual. Bueno, normalmente la inflación uno la define como la variación continua de precios. El alza continua de precios genera inflación. Y justamente ahora, producto de la pandemia, lo que hemos estado experimentando en todo el mundo ha sido una inflación principalmente de los alimentos. Así como en los años 70 nosotros, el mundo entero se vio afectado por una inflación que fue por el alza del precio del petróleo, y eso fue un fenómeno global. Ahora está ocurriendo esto mismo, pero con los alimentos. Hay un problema de incremento del precio, y ese problema de incremento del precio se está produciendo principalmente por la pandemia. Es decir, la pandemia ha afectado el suministro de alimentos, y básicamente porque los alimentos son productos que se comercializan internacionalmente. O sea, por ejemplo, el trigo, hablemos del ganado, hablemos de la leche, todos productos que se comercializan internacionalmente. Y la cadena de abastecimiento de alimentos a nivel global se ha visto afectada por la pandemia. Es decir, el transporte, la logística, etc. ¿Ha estado más demandada la cadena logística entonces? Más que más demandada, el problema que se produce es un problema, por un lado, de sincronía. Hay periodos en que se demanda más, pero sobre todo lo que ha pasado es que las restricciones que se han impuesto en los países ha generado impedimento al comercio y a la producción. Por un lado, las empresas están produciendo menos o están produciendo en algunos periodos más que en otros. O sea, en los periodos de restricción, muchas empresas tienen que paralizar sus actividades. Esto de actividades esenciales funciona, pero no funciona tan bien, y por lo tanto se produce una merma en la producción. Pero por otro lado, hay periodos en los cuales esto no se sincroniza bien a nivel mundial. O sea, hay periodos en los cuales hay ciertos países que son productores de alimentos que tienen restricciones y otros no. Entonces, al final, la logística no está funcionando completamente bien, y eso al final genera en cierto momento escasez. No en todo momento, pero en cierto momento. Andrés, ¿y esto afecta más bien a las actividades como de plantación, o sea, las actividades más bien agrícolas, o a las actividades pecuarias, a la crianza de ganado? ¿Por dónde está más la forma, o sea, o qué se ve más impactado por estos cambios? Bueno, claro, hay por ejemplo, los precios del maíz, del trigo, de los cultivos anuales que uno conoce, se han visto bastante afectados. Y eso, evidentemente, en la cadena de alimentos afecta a la alimentación del ganado. Sube el precio del ganado y, por lo tanto, aumenta el precio del ganado, aumenta el precio en general de los alimentos que se fabrican con estos productos que son altamente esenciales para la producción de alimentos. Entonces, en general, toda la cadena se ve afectada. Y eso lo estamos viendo nosotros en Chile. En Chile se ha producido una escasez
de productos en algunos momentos del año, y eso llevaba a un alza. Yo estaba mirando, por ejemplo, el IPC de los alimentos en Chile, y al 31 de enero el IPC de los alimentos había sido de 7,8%. O sea, si uno lo compara con el IPC normal, promedio, que fue de 3,1. Más que lo duplica, más que lo duplica, efectivamente. Y la gente lo ha sentido. Andrés, una consulta. ¿Cómo se puede medir o se puede proyectar que volvamos a una normalidad en los precios una vez pasada la pandemia? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? ¿Cómo se reactiva el mercado nuevamente para volver a a la normalidad de los precios? Porque los precios han subido y muchísimo. Hola, Fabiola, un gusto saludar. Bueno, este es un tema también bien interesante, porque normalmente los precios suben rápido cuando se produce escasez de alimentos, y la escasez, como yo le decía, no necesariamente se tiene que producir todo el año, hay periodos, hay meses en los cuales se produce esta escasez. Cuando se produce escasez, cosa de ver lo que ha pasado en la palta estos últimos meses, los precios suben rápidamente, pero cuando la situación se empieza a normalizar, cosa que va a ocurrir a mediados de año, y uno debería esperar que los precios a mediados de año comiencen nuevamente a tomar su normalidad. La baja en los precios se demora, es lenta. Nosotros los economistas lo llamamos sticky price, son pegajosos los precios. Se pegan y no quieren bajar. No quieren bajar. Se demora. Claro, se demora, esto no es instantáneo. Y por lo tanto yo diría que a fines de año o al próximo año recién vamos a tomar la normalidad. Y esto además se ha visto afectado también por dos situaciones que han ocurrido en el mundo. Uno, que los bancos centrales, para evitar la recesión que se está produciendo, para reducirla, han aumentado los estímulos monetarios en todo el mundo. Entonces ha aumentado la cantidad de dinero, y eso hace que la gente salga a comprar. Y evidentemente que cuando se produce un periodo de escasez, la gente dice, se están volviendo escasos tales productos, y los va a comprar antes que se vuelvan más escasos, y eso hace que se aumente más la demanda y aumente más los precios. O sea, claro, es una profecía autocumplida lo que decimos nosotros. Claro. Y por otro lado, hay países, que está el caso de Chile, que además están incrementando en una cantidad gigantesca la cantidad de dinero producto del retiro de la AFP, del 10%, que eso ha generado un estímulo enorme a la demanda, y eso está produciendo también inflaciones. Aumenta la demanda fuertemente en ciertos periodos, los stocks de productos no alcanzan a estar disponibles cuando la gente los quiere, y se incrementan los precios, y los precios del alimento. Ahora no solo, perdón. Sí. No solo los alimentos, Andrés, porque en este minuto estamos viendo una gran escasez en materiales de construcción, por ejemplo, y eso ha llevado a que obviamente también esos precios se fueron al alza, ya que la gente está aprovechando tanto el confinamiento como los 10%, ¿no es cierto?, cierta liquidez, para mejorar sus proyectos, hacer inversiones. Así es, y en el caso de los alimentos, lo más terrible es que la gente que más consume en proporción a su ingreso de alimentos es la gente más pobre. La gente que tiene y justamente la gente que no ha podido retirar porque no tiene dinero. Entonces las medidas al final han sido tremendamente regresivas, han afectado mucho más a los más pobres. O sea, peor que cualquier política que uno podría haber pensado, en que uno quiere a dedo decir cómo puede afectar a los más pobres. Aquí hay una política, digamos, que ha tenido un tremendo impacto negativo en la gente de menos recursos. Así es, y ahora se habla incluso de un tercer retiro que ha sido muy criticado por el ministro Cerda, que dice que sería absolutamente poco conveniente y regresivo, como tú decías recientemente. Bueno, Andrés, muchísimas gracias. Una última pregunta. ¿Cómo se prevé para los próximos meses esto de la inflación de los alimentos? Porque en algún minuto esbozaste que como a mitad de año, mediados del año, podría haber alguna estabilización, quizá. Sí, pero en el caso de los productos agrícolas, el problema que se produce es que los productos agrícolas, cuando suben de precio, se vuelven un buen negocio, y por lo tanto los productores van a empezar a pensar en
en plantar más. Por lo tanto, lo que ocurre en el mundo es que al ser más caros van a plantar más, y al plantar más va a aumentar la producción. Va a haber Y oferta. esa producción va a subir la oferta, va a estar disponible ya a fines de año, el próximo año. Y ahí se va a producir al revés, un exceso de oferta. Y cuando se produce un exceso de oferta, los precios caen. Entonces ahora probablemente, cuando estemos pensando a fin de año, principio del próximo año, nos vamos a encontrar probablemente con un fenómeno contrario, donde vamos a tener precios mucho más bajos incluso que lo normal. Esto es típico en la producción agrícola. La gente normalmente tiende a equivocar, los productores tienden a equivocarse mucho por esta situación. Yo tenía un jefe que le gustaba esta cosa agrícola y decía que si la papa está cara hay que sembrar trigo. Bueno, ahí estamos. Exactamente, ese es un poco. Así es. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias nuevamente por ayudarnos a despertar con este análisis económico, tratando de comprender en palabras simples lo que hay detrás de las noticias. Muchas gracias. Que tengas un excelente día jueves. Gracias, Fabiola. Adiós, buenos días.